Venezolanos mantienen masiva participación en campaña Obama deroga el decreto ya. Se espera recolectar más de 10 millones de firmas que serán presentadas al presidente estadounidense en la próxima Cumbre de las Américas. A 12 años del inicio de la invasión estadounidense a Irak, ciudadanos marcharon en Washington para exigir al gobierno de Barack Obama el cese de las guerras y el respeto de los derechos humanos. Al menos 17 detenidos en disturbios tras las marchas de la dignidad en Madrid bajo el lema Pan, Techo y Trabajo. Miles de españoles rechazaron los recortes económicos del gobierno de Mariano Rajoy. Amigas, amigos, nueva ronda de noticias para actualizar los hechos resaltantes para esta hora en América Latina y el mundo. Les hablamos de Venezuela. Allí productores buscan consolidar la economía comunal para una forma de enfrentar los riesgos económicos que representa el decreto de Barack Obama, que considera a esa nación suramericana como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Así se unen a millones, mejor dicho, de personas que en el mundo exigen que cese la agresión contra ese país. Felicitarlas y... El emprendimiento comunal debe convertirse en un escudo ante las amenazas económicas que actualmente se tejen en contra de Venezuela. Bajo esta premisa se desarrolló el encuentro de productoras y productores comunales del Distrito Capital. Más de 200 representantes de consejos comunales que dicen estar decididos a convertir los riesgos en estímulos para aumentar la producción. Tenemos que enaltecer y tenemos que fortalecer esa economía para que nosotros, como Poder Popular, así como lo dijo el comandante Chávez, en este momento, aparte de los ataques del imperio, en la guerra económica, nosotros podamos un poco disminuir en nuestras comunidades la falta de muchos insumos que no se consiguen en la calle por la misma guerra que se tiene. En las manos del pueblo, en las manos creadoras del pueblo, no va a haber imperialismo que pueda pasar. Así también lo creen las miles de personas que al tercer día de la campaña Venezuela no es una amenaza, es esperanza. Firman para exigir al presidente Obama derogue el decreto ya. Nosotros no somos ningún tipo de amenaza. ¿Qué amenaza podemos ser para ellos? Que también somos unas amenazas. ¿Por qué somos una amenaza? Porque tenemos obras sociales que se van adelantando por la cultura, por el deporte y por un sinfín de conceptos y de desarrollos sociales. Nosotros no somos ninguna amenaza, más bien somos pueblo de paz, somos ejemplo para el mundo, para Latinoamérica. Es el mensaje que la canciller Delcy Rodríguez expresó en la OEA esta semana. Asegura que la forma de Venezuela relacionarse con el mundo es a través de la diplomacia bolivariana de paz, amistad y cooperación. Sencillamente considerar a Venezuela que es una amenaza a la seguridad nacional del ejército más poderoso del mundo o que es una amenaza a la seguridad y a la política exterior de los Estados Unidos es una barbaridad. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos lo señaló y la catalogó como una perplejidad. Todos los países de la Organización de los Estados Americanos que participaron e intervinieron, casi en su mayoría, apoyaron a Venezuela. Para el alcalde de Caracas es un decreto que vulnera la tranquilidad del pueblo venezolano y del continente. ¿Cómo va a venir el país más agresivo del mundo? Un país que ha invadido 92 países a todo lo largo de su historia imperial. Un país que ha intervenido militarmente en 14 de los 21 países que están al sur de México y hasta la Argentina. Un país que tiene el gasto militar más grande del mundo, considerar una amenaza inusual a un país que la única oportunidad histórica que salió de su frontera fue siguiendo a ese hombre para conquistar la libertad de todo un continente. La campaña Venezuela no es una amenaza, es esperanza. Espera recolectar más de 10 millones de firmas para ser presentadas en la próxima Cumbre de las Américas, en señal de rechazo al decreto emanado por el presidente Barack Obama el 9 de marzo que califica a Venezuela como una amenaza. Ángel Cedeño, Telesur, Caracas, Venezuela.
Tras un encuentro concluido este sábado en Nicaragua, de cara a la Cumbre de los Pueblos, a celebrarse en Panamá en abril próximo, paralelamente también a la Cumbre de las Américas, los participantes realizaron una declaración en la que ratifican su solidaridad con Venezuela. Respaldaron e hicieron propias las declaraciones de los líderes de los países del área, en especial los miembros del ALBA, en defensa de la revolución bolivariana y de la región. A juicio de los movimientos, la orden ejecutiva de Obama atenta contra la paz y la estabilidad de América Latina y el Caribe. Estas organizaciones sociales también apoyaron el combate que continúa librando el pueblo cubano contra el bloqueo criminal impuesto por Estados Unidos desde hace más de 50 años. Y pese a las dificultades en la Franja de Gaza, residentes palestinos se unieron a una manifestación masiva en solidaridad al pueblo de Venezuela por los recientes ataques del gobierno de los Estados Unidos. Con banderas de Venezuela y pancartas, los habitantes de Gaza manifestaron su solidaridad. La actividad estuvo organizada por el Frente Popular para la Liberación Palestina. Cabe resaltar que el pasado 9 de marzo Estados Unidos emitió un comunicado contra el gobierno y el pueblo de Venezuela. El presidente de Venezuela, por su parte, Nicolás Maduro, en nombre del gobierno y del pueblo venezolano, emitió un comunicado donde condena el ataque terrorista ocurrido el pasado 18 de marzo en Túnez. El hecho dejó pérdidas humanas y también desaparecidos. El comunicado expresa lo siguiente: el gobierno bolivariano de Venezuela ofrece sus más sentidas condolencias al pueblo y al gobierno tunecino, especialmente a los familiares y allegados de las víctimas de varios países. Indicaron que el gobierno condena al terrorismo en todas sus manifestaciones, al tiempo que alerta sobre el papel que ha venido jugando la Organización del Tratado Atlántico Norte en el Magreb Islámico al armar y entrenar a grupos terroristas que han sacudido con violencia a toda la región. De esta manera, afirman, el caos creado por la OTAN en Libia, así como las armas entregadas por esa organización a los diferentes grupos terroristas en ese país, han permitido la extensión de la violencia a toda la región del Magreb árabe. El comunicado culmina anunciando que el gobierno bolivariano aboga una vez más por el respeto a la vida y la tolerancia y reitera los lazos de amistad que unen a ambos países. El movimiento mexicano de solidaridad con Cuba cumplió 20 años de existencia. Para conmemorarlo, colectivos sociales de todo el país se reunieron en la capital, donde realizaron un foro de reflexión sobre las aportaciones de la Revolución Cubana y organizar acciones de respaldo al pueblo de Venezuela y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Nuestro corresponsal, Eduardo Martínez, nos informa. En 1995, un grupo de activistas conformaron el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba. 20 años después continúan sumando colectivos a esta causa que hermana a dos pueblos. La Revolución Cubana no faltará a ninguno de sus principios y valores éticos. Continuaremos las enseñanzas de nuestro héroe nacional José Martí, cuando nos convocó a construir una patria con todos y para el bien de todos. En la Universidad Obrera del Centro Histórico de la capital, organizaciones sociales de México refrendaron su apoyo a las políticas de modernización del modelo cubano. También se solidarizaron con el pueblo de Venezuela y el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro. El imperialismo está empecinado en agredir a esa revolución, a ese proceso social, porque sabe el papel que ha jugado el pueblo bolivariano para la liberación, para la independencia y la soberanía, no solo de Venezuela, sino de toda nuestra América. Y por eso es fundamental que quienes hacemos solidaridad unamos esfuerzos. Acordaron participar en la jornada global a favor de la revolución bolivariana y en defensa de la soberanía de Venezuela, convocada por el Comité Ejecutivo del Foro de Sao Paulo. Está habiendo reuniones, declaraciones, pero queremos concentrar a la gente en una gran movilización este 19 de abril. Vamos a protestar frente a la Embajada de Estados Unidos. Muy probablemente de ahí nos traslademos a expresar nuestro apoyo a la Embajada de Venezuela. Queremos ratificar que el pueblo venezolano es un pueblo de paz. Desde aquí rechazaron que Venezuela sea una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, tal como lo declarara el presidente de ese país, Barack Obama, y se manifestaron en alerta ante cualquier intento de desestabilización e injerencia estadounidense. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México.
Seguimos en México. Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa emitieron un comunicado en el que acusan al gobierno de Enrique Peña Nieto ante organismos internacionales de no obtener respuesta ante esta situación. Melitón Ortega, familiar de los normalistas, destacó que para la sociedad no hay ley ni justicia, sino impunidad y corrupción, pero para el gobierno hay avances. Mario César González, padre también de normalistas, afirmó: en otros países ponen cara de angustia y hasta nos manifiestan su respeto, pero acá en México nos tratan con la punta del pie e intentan acabarnos. También destacaron que estamos en la etapa de profundizar la investigación y abrir nuevas líneas como lo pedimos. Por su parte, Berta Nava, madre de normalistas, también dijo: pido a la población a que no crean al gobierno y no hemos recibido atención médica, pero dinero sí nos ofrecen. Los familiares de desaparecidos sostuvieron que Ayotzinapa sucedió porque nunca buscaron a los nuestros y no se cumplieron las garantías de no repetición. Esta semana, el gobierno bolivariano de Venezuela siguió honrando compromisos financieros. Este lunes hizo efectivo el pago del Eurobono 2015 y así continúa con su agenda de pagos con un comportamiento intachable. El ministro para la Economía, Finanza y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, hizo público el pago del Eurobono 2015, que equivale a 1.000 millones de euros, así como la cancelación de los intereses correspondientes, que suman en total 70 millones de euros. Pese a la caída de los precios del petróleo, el gobierno bolivariano continúa cumpliendo sus compromisos nacionales e internacionales en materia económica. El Eurobono 2015, emitido en el 2005 y que pagaba un cupón anual de 7%, forma parte de los compromisos financieros adquiridos a los que la nación suramericana deberá hacerle frente a lo largo de este año. Pese a las matrices de opinión que intentan posicionar sectores de la derecha sobre un país en quiebra, Venezuela demuestra una vez más su solvencia financiera. Cruzando la frontera en Colombia, el paro camionero, que duró 24 días, fue levantado. 15 horas de reunión entre representantes de los transportistas de carga y autoridades gubernamentales generó ese levantamiento. Un paro que además dejó pérdidas por más de 3 millones de dólares y que llegó a su fin la madrugada del jueves pasado. Representantes de los transportistas aseguran que harán un seguimiento al acuerdo para que finalmente se cumpla, no pase lo que sucedió antes. Esta paralización del sector se dio por los altos precios de los combustibles y los fletes. También los camioneros exigieron mejores condiciones laborales. La ministra del Transporte celebró el acuerdo de 15 puntos en los que destacan relaciones económicas del gremio, vía útil de los vehículos, transporte de hidrocarburos, dignificación de la tarea de los conductores y también el precio de los combustibles. A lo largo de la semana los mercados también estuvieron movidos. ¿Por qué? Producto de esta reunión de la FED, la apuesta era subir la tasa de interés, pero en un comunicado oficial el organismo manifestó que la actual tasa de interés se mantiene por ahora. 2 días consecutivos de reuniones donde los mercados estuvieron agitados con este comportamiento dubitativo. El Comité de Política de la Reserva Federal dio por tierra todos esos mensajes de especulación cuando emitió su comunicado, en el que no salió a relucir la palabra paciente y dio indicios de que la subida de la tasa de interés no será efectiva a corto plazo porque no es apropiado en la economía actual. Janet Yellen, a quien ven en imagen, presidenta de la FED, dijo que no van a ser impacientes, pero no descartó una subida de tipos de interés en junio si las condiciones lo garantizan. Lo que queda claro finalmente es que no será en abril.